Gracias por tu hermosa palabra, la bendecimos. Pongo en tus manos mi vida, Señor, que seas tú guiando todo lo que se va a expresar de tu palabra en esta mañana, Señor, y poniendo ese temor reverente en nuestro corazón, Señor, para que tus palabras, Señor, sean expresadas conforme a tu voluntad. Gracias en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Buenos días, Dios los bendiga. Qué bueno vernos en esta hermosa mañana, preciosa, que podemos estar en los brazos maravillosos del Señor con una gran necesidad, cada uno de nosotros, de oír al Señor. Eso es definitivo en la vida de un creyente, oír al Señor. La palabra de Dios dice: mis ovejas oyen mi voz. Y se hace necesario que, si somos ovejas del Señor, le escuchemos a Él, le oigamos hablar a nuestras vidas, le oigamos dirigir nuestros corazones y nuestras vidas. Porque tenemos que ir aprendiendo que el reunirnos es mucho más que reunirnos para escuchar un tema agradable, o un tema que nos llamó la atención, o alguna porción de la Escritura que nos causó curiosidad. La exposición de las palabras del Señor tiene un propósito muy profundo, y es que en nuestras vidas sean tomadas decisiones. Eso es un propósito muy profundo de recibir la palabra. Por eso no es estar ahí sentados ocupando una silla y esperando que pase el tiempo. Es estar ahí diciéndole: Señor, yo necesito oírte, yo necesito oír esta palabra, yo necesito oír que hables a mi corazón. Y como dice la Escritura, necesito oír las palabras de Dios que hagan volver mi corazón hacia Él, que lo lleven hacia sus brazos y que lo lleven hacia su presencia. Hubo algunos discursos dentro de la palabra del Señor, como discursos finales en algunos momentos en la vida de algunos hombres de la palabra del Señor, que ellos expusieron la necesidad de que el pueblo tomara una decisión. Josué ha transitado, ya está a punto de culminar sus años sobre la faz de la tierra. Dice la Escritura que ya se había hecho viejo Josué, y allí como anciano se para delante de todo el pueblo, y lo que él les va a hablar tiene un propósito: llevarlos a que tomen una decisión en su corazón. No olviden que cada vez que escuchamos la palabra de Dios, ella tiene que conducirnos de la mano del Señor a que nuestro camino cada día vaya siendo ajustado por Dios a su voluntad y a su propósito. Él se paró delante de toda aquella multitud y les dijo: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Algo decisivo en el corazón. Y pasaron muchos años hasta que en un monte llamado el Monte Carmelo, nuevamente hay un hombre de Dios en aquel monte llamado Elías. Y nuevamente este hombre, hablando de parte de Dios, está diciendo casi las mismas palabras al pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, sírvanle, pero si Jehová es Dios, seguirle y servirle. Me dice que después de aquellas palabras, el pueblo guardó silencio, no expresó nada, de manera que todo esto nos lleva a meditar y a entender que yo necesito oír la palabra de Dios con el corazón. Si una predicación, si una enseñanza, si una instrucción de Dios es recibida en el corazón,
Esto va a producir la toma de decisiones en nuestro corazón. Toma de decisiones que nos lleve a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, que nos lleve a caer rendidos bajo su hermosa voluntad. Y esto va examinando nuestro corazón. ¿Qué es lo que tanto anhelas en tu corazón? ¿Qué es lo que tanto deseas? ¿Qué deseas tener para que tu vida tenga sentido? ¿Qué necesitas para alcanzar felicidad? Y son unas buenas preguntas para un pueblo que dice estar tan cerca del Señor y que tantas veces se encuentra tan insatisfecho dentro de su corazón. Y todo esto nos lleva a meditar que cuando miramos los comienzos en la Escritura, nos vamos a dar cuenta cómo hubo dos seres creados por Dios y puestos en un lugar de privilegio y que experimentaron en su vida terrenal poder tener la plenitud y la satisfacción completa de su corazón. Adán y Eva en el huerto del Edén fueron creados allí y tenían una libertad maravillosa para relacionarse con el Señor, una libertad gloriosa que marcaba una diferencia, donde Dios era su todo, donde toda la fuente de su corazón para Adán y Eva era Dios. La fuente del bien y la fuente del mal, si lo pudiéramos expresar así, para ellos solamente era Dios. De Dios aprendían lo que era bueno, de Dios aprendían lo que era malo. Toda la fuente era Dios. Pero cuando el hombre no encontró a Dios como quien satisfacía la plenitud de su corazón, entonces buscó cómo otras fuentes alimentaran su corazón. Y cuando buscó que otras fuentes alimentaran su corazón, esto trajo muerte, destrucción y daño a las vidas de aquellos seres humanos. Todo lo que necesitaban Adán y Eva en el huerto del Edén era suplido por Dios mismo. O sea, no había forma de que ellos buscaran algo fuera de Dios. Pero ellos sí encontraron cómo buscar algo fuera del Señor. Y cuando lo hallaron, produjo demasiado muerte dentro del corazón y dentro de la vida de el ser humano. Ahora, todos nosotros, por medio de Jesucristo, estamos siendo traídos de regreso a aquello que se perdió. Antes, cuando estábamos sin Cristo, toda clase de fuentes eran el sustento de nuestro corazón. Como le dijo el Señor a la samaritana: si bebes de esta agua volverás a tener sed, pero si bebes del agua que yo te daré, será en ti una fuente que salte ¿para qué? Para vida eterna. Pero viene entonces la pregunta que les hacía ahora: ¿qué es lo que tanto anhelas en tu corazón? ¿Qué es aquello que deseas tener para que tu vida tenga sentido? ¿Qué es aquello que consideras que te hace falta para alcanzar felicidad? Y esto es muy importante que sea definido en nuestro corazón y que sea pesado en nuestras vidas para que nuestro corazón no se desvíe ni se vaya en la dirección equivocada. Porque si mi corazón busca otras cosas aparte de Dios, necesariamente mi corazón se va a llenar de ídolos. Y los ídolos solamente podrán causar destrucción a mi corazón y a mi vida. Y si yo me convenzo de que necesito algo aparte de Dios, eso me va a colocar en un grave peligro. Si Dios no es suficiente para mi corazón y si Dios no es suficiente para mi vida. Acompáñenme allá, Primera de Samuel, por favor. Vamos a ir viendo entonces a la palabra. Todo aquello hacia lo que mi corazón se incline que no sea Dios se va convirtiendo en un ídolo para mi vida y en un estorbo para mi relación con el Señor. Primera de Samuel, en el capítulo número 8, en el versículo número 5,
Nosotros vemos aquí un momento que hemos tocado algunas veces acá en la congregación, triste en la historia de la vida del pueblo de Israel, y un momento muy triste porque el pueblo no entiende la diferencia de ser pueblo de Dios y quiere actuar como los demás pueblos de la tierra. Y dice en el verso 5 de 1 de Samuel 8, y le dijo: he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Hacia dónde estaban mirando? ¿Y cómo quería que su corazón fuera satisfecho? Ellos no estaban mirando cuál era el diseño, cuál era la voluntad, cuál era el modelo, cuál era el propósito de Dios, sino ellos estaban mirando qué era lo que los otros hacían, qué era lo que tal vez los otros buscaban, y ellos decidieron buscar lo mismo que los otros estaban buscando. Y decidieron mirar a gente que no estaba buscando ni considerando a Dios dentro de su corazón. Por eso nosotros no hemos sido llamados a mirar hacia afuera, en el sentido de buscar la plenitud de nuestro corazón. Hemos sido llamados a mirar hacia el Señor como iglesia de Dios. Porque, como dice aquí la Escritura, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Te pregunto, ¿cómo son los juicios del hombre? ¿Cierto? Normalmente, siempre nosotros estamos hablando es de la injusticia que el hombre comete, de lo injusto que el ser humano es, y es: constitúyenos un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. ¿Fue esto un grave error? Un grave error en el corazón, doloroso error. Pero la pregunta es: ¿cuántas veces nosotros tenemos este mismo pensamiento de que hayan muchas cosas que gobiernen nuestro corazón, como las gobierna el corazón del mundo, y no buscamos que nos gobierne el Señor? Para no ir tan lejos, ¿sí o no? ¿A cuántos de los creyentes los gobierna más su celular, sus redes sociales, que la palabra de quién? De la palabra del Señor. Porque a veces pensamos que no estamos haciendo cosas grotescas en el mundo, pero a veces, sin estar haciendo cosas grotescas, estamos teniendo un gran desprecio hacia el Señor, porque estamos en la iglesia, pero estamos buscando que muchas cosas sean las que llenen el corazón, las que traigan plenitud a nuestras vidas, las que traigan plenitud a nuestro corazón. Entonces cometen un grave error aquí, y pase de adelantico a 1 de Samuel 12:12. Pase de adelantico. 1 de Samuel, capítulo número 12. Mira lo que dice acá. Y habiendo visto, 12:12, y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino a que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová nuestro Dios era vuestro rey. Cuando se vieron en una situación, quisieron un rey, y dice ahí, cuando Jehová era directamente ¿qué? Su rey. Verso 13: ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora, y mirad esta gran cosa que hará Jehová delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias,
para que conozcáis y veáis qué grande es vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Ellos no habían considerado todavía cuán cruel había sido esta situación de pedirlo. Y ahora él dice que va a pedir que venga lluvia y truenos. Y lo que él va a pedir, de acuerdo a los tiempos de las cosechas de ellos, era algo que no era conveniente. Porque para ellos no era conveniente que cayera una lluvia muy fuerte cuando estaba a punto de recogerse la cosecha, porque esa lluvia tan fuerte dañaba la cosecha. De manera que eso era como más bien un juicio para evidenciar cómo ellos estaban dañando el propósito de Dios con la actitud de su corazón y con la actitud de sus vidas. Y dice verso 18, y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir que, recuerde, en ese caso era un hombre gobernante, pero cuántas cosas se han convertido en un rey para nuestro corazón. Y es un gran mal delante del Señor. Es un gran mal, ¿cierto? Por eso yo tengo la oportunidad de servirle a Dios por la misericordia del Señor, ¿sí? Pero mi pasión no es ser pastor. Mi pasión no es ser un predicador de la palabra. Me gusta mucho predicar la palabra. Mi pasión es buscar la presencia de Dios. Ese es mi anhelo. Porque tal vez un día, cuando esté viejito, puede ser que los hermanos digan: el pastor ya está viejito, háganlo a un lado, pongan a otro. Y entonces ya no habrá quien escuche al viejito, ya no habrá quien le atienda, ya si no tiene las fuerzas ni para salir ni para entrar, ya su consejo no pesará, ¿cierto? Y entonces, si yo no entendí cuál era mi pasión y ya no la puedo hacer, entonces va a decaer y va a desfallecer mi corazón. Entonces, mi pasión es del Señor. Si Él es mi pasión, pues disfruto hablar de aquel que es el amor de mi vida, el deseo de mi corazón. Y aunque no tenga un púlpito, siempre disfrutaré de hablar del Señor, porque Él es la pasión de ¿quién? De mi corazón y de mi vida. Porque ciertamente, cuando uno mira la palabra del Señor, ninguno va a estar con el ministerio en el cielo, pero en el cielo todos íbamos a estar en la condición de hijos delante del Señor. Entonces, algo que no podemos perder de vista, porque aún eso se puede volver el apasionamiento de ¿quién? De nuestras vidas. Hay una iglesia en Apocalipsis que era muy apasionada por el servir, y el Señor a ella le hizo una reconvención bien fuerte, porque dice que trabajas arduamente por amor de mi nombre. Pero a esa iglesia el Señor le dice: pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. O sea, lo que te apasiona es el trabajo, lo que te apasiona es esto, pero ya no te apasiona estar con quién, conmigo, ya no te apasiona buscarme, ya no te apasiona estar en mis brazos. Así que ellos empiezan a reconocer que han cometido un gran error al pedir ¿qué? Un rey que estuviera sobre ¿quién? Sobre ellos. Verso 20, y dice: y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son ¿qué? Y vean lo tremendo. Cuando algo o alguien diferente a Dios gobierna mi corazón, es un gran mal. ¿Y cuántas cosas vanas vienen a gobernar el corazón de una vida y de una persona? Como dice aquí: no os apartéis en pos de vanidades, de cosas que parecen, pero que realmente no son, que no aprovechan ni libran, porque son ¿qué? Son vanidades. Verso 22,
Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo, ¿sí o no? O sea, el Señor ha querido ser nuestro Dios, pero nosotros hemos querido que otras cosas sean las que gobiernen nuestro corazón, y Él lo deja ver claro, porque Jehová vuestro Dios ha querido haceros vuestro pueblo, su pueblo, y es el anhelo de Dios para nosotros, que seamos ¿qué? Su pueblo, que seamos ¿qué? Su iglesia. ¿Dónde estaban buscando ellos identidad para sus vidas? ¿Dónde estaban buscando ellos? Ellos estaban identificándose más con los pueblos de afuera que con la voluntad de ¿quién? Que con la voluntad de Dios. Y es algo que necesariamente necesita ir poniéndose en orden en nuestras vidas. El deseo de identificarnos con algo o con alguien es natural. Dios nos creó con el deseo de que nos identifiquemos, pero que nos identifiquemos con Él, porque Él nos hizo y nos llamó y nos ha hecho nacer de nuevo para conformarnos a su semejanza, de manera que la identidad nuestra viene ¿de quién? Viene de Él, ¿cierto? El modelo de nuestra vida viene de Él. El deseo de nuestro parecer es para ser como ¿quién? Para ser como Él, de manera que el deseo de identificarnos con algo o alguien es bueno, pero en el sentido de identificarnos con ¿quién? Con el Señor. Cuando buscamos una identidad fuera de Dios, nuestro corazón se va ¿qué? A perder, o nuestro corazón se va a extraviar. El deseo de sentirnos bien y estar cómodos también es un deseo bueno, ¿cierto? Pero ¿dónde estamos buscando esa comodidad? Dios nos creó para que nosotros halláramos descanso y tranquilidad, pero en Él. Él es nuestro descanso. Él es nuestro reposo. Y también Dios, de una manera especial, ha dispuesto librarnos de todas aquellas cosas que nos separan de Él. Acompáñenme por favor un momento a Ezequiel 14. Ezequiel capítulo número 14, versículo número 1. Cuando algo empieza a pesar en mi corazón y no es Dios, eso en mi corazón se convierte en un ídolo. Algo a lo que le doy atributos como si fuera Dios, pero no es que, no es Dios dentro de mi vida. Y tal vez nosotros pudiéramos mirar en este capítulo 14 algo de que pudiéramos comparar de nuestras vidas, porque dicen aquí el verso 14:1 dice: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Vinieron unos ancianos y se sentaron delante del profeta Ezequiel y se sentaron como personas que querían conocer la voluntad del Señor, como personas que querían conocer el deseo de Dios y como personas que en su exterior se veían bien, porque hay cosas que en nuestro exterior se ven bien. Si nosotros a veces nos preguntan, ¿tienes ídolos? ¿Adoras ídolos? De seguro que muchos, la primera imagen que empezamos decíamos, no, yo ya no le prendo velas a nadie, yo ya no tengo santos, yo ya no tengo un escapulario amarrado ahí a uno de los tobillos, yo ya no cargo una estampita dentro de la billetera, yo ya no tengo una mata de sábila a la entrada de la casa y la miro si se seca o está verde para saber en qué condición está mi casa. Yo ya no miro esas cosas, de manera que en su exterior se veían bien. Pero mire lo que dice el verso 2. Cuando ellos vinieron, dice, vino palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos, ¿dónde? En su corazón, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Qué tenían ellos en su corazón?
no hacían cosas externas, pero ¿qué estaba gobernando sus corazones? Había algo en sus corazones que estaba pesando, y no era precisamente el Señor el que estaba pesando dentro de su vida. Por eso el Señor les dice: estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, y eso les va a ser para tropiezo. Con eso van a tropezar. ¿Acaso he de ser yo consultado en modo alguno por ellos? ¿Por qué la pregunta del Señor así? ¿Cuál es el problema cuando hay algo que pesa más en mi corazón que Dios? Que así yo le consulte al Señor, voy a hacer no lo que el Señor me indica, sino lo que está pesando en quién, en mi corazón, ¿cierto? Entonces, por eso alguna vez el pastor Humberto, ¿sí?, decía de manera bien particular, decía: cuando yo atiendo una consejería, lo primero que le digo, si va a hacer caso, pregúnteme, si no, no me haga perder el tiempo, porque me hace 2 horas sentarme con usted, a mostrarle en la Biblia, a darle indicaciones de lo que Dios nos muestra por su palabra, para que usted salga a hacer igual lo que usted ya decidió en su corazón. ¿Para qué me hace perder el tiempo? Y eso parece fuerte, y uno pudiera decir: no, es que al pastor le falta amor. Lo que pasa es que cuando hay ídolos puestos en el corazón, y Dios, no venimos a que Dios quiebre esos ídolos, por más que consulte al Señor. Por eso dice el Señor: ¿he acaso de ser consultado en algún modo por ellos? Porque si me van a preguntar igual, no van a hacer lo que les indique, porque hay otra cosa que ya pusieron dentro de ¿quién? Dentro de su corazón. Verso 14: háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos, ¿en dónde? Y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere ¿a dónde? Al profeta, yo Jehová responderé al que viene conforme a la multitud de sus ídolos. Tremendo, fuerte eso, porque esto nos va a ayudar a entender por qué la doctrina de la prosperidad ha hallado tanto lugar en el corazón. Porque hay un ídolo en el corazón, y es la avaricia, el deseo de tener, el deseo de poseer, ¿cierto? Y dice la palabra del Señor que finalmente, cuando hay ese ídolo, ¿cómo voy a recibir la palabra? Conforme al ídolo que hay en donde, en mi corazón, conforme a lo que pesa dentro de quién, a lo que pesa dentro de mi vida. Yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de quién, de sus ídolos, conforme a lo que pesaba dentro de su corazón. Por eso, si hay cosas que pesan en mi corazón y yo no voy a los brazos del Señor para que Dios las quebrante, con esas cosas yo me acerco a la palabra y empiezo a ver en la palabra lo que en la palabra no está. No olvide, hay cantidad de gente que cada vez que ve la palabra oro en la Biblia, para ellos es igual a plata, a dinero, a efectivo, a cash, a money. Para ellos es equivalente a eso, ¿cierto? Entonces leen la palabra oro, y en la forma en que lo leen, entonces se acomoda la escritura para poder evidenciar que mire que Dios sí dispuso a hacernos ricos y hacernos prosperar sobre todo el mundo. Cuando escudriñamos la palabra conforme al corazón de Dios, cada vez que la palabra expresa oro, está expresando la deidad, la naturaleza incorruptible de quién, del Señor. Es una expresión totalmente diferente. Entonces fíjese cómo los ídolos de mi corazón hacen. Yo no sé si alguno de ustedes, para los que usamos gafas, a veces es muy desgastante cuando las gafas se rayan mucho, ¿sí? Cuando las gafas se rayan mucho, porque usted ya no ve con la misma claridad, y hay veces que donde se rayó algo, ahí como que se empieza a distorsionar lo que uno ve, de manera que nos damos cuenta que un ídolo en el corazón hace que empecemos a mirar con distorsión las cosas de el Señor y la voluntad
de Dios. No olvide, ¿qué pidió el pueblo de Israel? Queremos un rey. ¿Qué le dijo el Señor? Han hecho algo muy malo, algo que gobierne su corazón, y algo que gobierne mi corazón se convierte en un ídolo, y un ídolo necesariamente es algo que tiene que ser destronado. ¿De quién? Destronado de mi corazón. ¿Cómo iba a ser la respuesta de Dios a estas personas? ¿Conforme a quién? Conforme a sus ídolos. Acompáñeme un momento allá a Deuteronomio 28, por favor. Deuteronomio capítulo 28, en el versículo número 1. ¿A cuánto les gustan las bendiciones? Acuérdate que una cosa es lo que usted dice por fuera y otra cosa es el amén que dijo allá para usted solo. ¿Cierto? No nos engañemos, a todos nos gusta que nos vaya bien. A todos nos gusta que nos salgan las cosas bien. A todos nos gusta tener abundancia. A todos nos gusta tener salud. ¿Cierto o no cierto? Es una realidad de nuestras vidas. Pero escúcheme esto. Pero la vida cristiana no es para buscar ninguna de esas. Amén. A todos nos gusta que haya abundante alimento en la casa. A todos nos gusta vestir bien. A todos nos gusta poder pasear. A todos nos gustan cosas buenas. Pero la vida cristiana no se trata de buscar esas cosas. Amén. ¿Sí o no? A veces esas cosas golpean un poco fuerte en el corazón, porque dice 28:1, escuche. Acontecerá que si oyeres ¿qué? Atentamente la voz de ¿quién? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones y vendrán sobre ti todas estas ¿qué? ¿Sí o no? ¿Se da cuenta cómo es el orden? ¿Cómo es el orden? Escuche a Dios, déjese guiar por Dios y Dios va a traer lo que Él considera conveniente para su vida. Por eso es una búsqueda de Dios, no una búsqueda de cosas, porque esas cosas se pueden volver un ídolo en el corazón que va a estorbar ¿qué? Que va a estorbar mi camino, que va a estorbar mi ruta. En el Nuevo Testamento el Señor empezó a hablar del afán que tenía la gente y dijo que la gente estaba afanada por qué comer y por qué vestir. Y de pronto el Señor les coloca ahí como un panorama y les dice que miren las aves del campo, que ellas no siembran, que ellas no ciegan, ni tienen la oportunidad de guardar en graneros. Y el Señor dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y después dice que miremos las flores, los lirios del campo, ¿cierto? Hay una flor que es la flor insignia de Colombia, la orquídea, ¿cierto? Y uno mira algunas especies de orquídea y sencillamente fueron hechas para manifestar la grandeza del Señor, en la forma, en los detalles que tiene la orquídea, ¿sí? Pero dice la Escritura, ni aun Salomón con toda su gloria pudo vestirse como una de ellas. Y dice, y vuestro Padre Celestial las viste así. No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Y después dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Entonces el Señor coloca un orden. ¿Qué es lo que hay que buscar? A Dios. ¿Qué es lo que hay que buscar? Al Señor. No lo que desea mi corazón, no lo que anhela mi alma. Lucas 12:15. Lucas, en el capítulo número 12. En el versículo número 15.
¿Sí? Entonces vamos a mirar un ídolo hoy. Lucas 12:15. En medio de toda la historia que hay aquí, solamente queremos tomar este versículo que dice el 15. Jesús les dijo: mirad y guardaos ¿de qué? De toda avaricia. Lucas 12:15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que él posee. Y empieza el Señor a tocar un punto tenaz de nuestro corazón, que muchas veces puede estorbar grandemente. El Señor dijo: no puedes servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. No puede servir a las dos cosas, o sea, no puede pesar eso en el corazón. Pero muchas veces cuando nos examinamos, eso ha pesado dentro de nuestras vidas y ha pesado dentro de nuestro caminar, y es algo de lo que el Señor habla. Y cuando dice toda avaricia, ¿cierto? Toda, ¿cierto? Porque no habla de un aspecto en específico, sino de muchas cosas a las que nosotros podemos querer tenerlas para sentir que son las que traen plenitud a nuestra vida. ¿Qué dice ahí la Escritura? Porque la vida del hombre, no que, si Dios le place darle, pero es que las cosas que usted tiene no te dan vida. Amén. ¿Cierto? O sea, si tú estás esperando ser mejor, o sea, sentirte más pleno en el Señor, porque vas a tener una casa, pues te tengo una mala noticia. Tal vez la casa puede, en lugar de traerte plenitud, hacerte un mayor roto en el corazón y causarte una mayor amargura dentro de la vida, ¿cierto? Porque miren lo tremendo, a veces cuando nosotros no tenemos, queremos tener, y la preocupación es porque no tengo. Y cuando tengo, la preocupación es que no se me pierda lo que tengo. ¿Sí o no? Y si usted quiere ver una persona de amargura, una persona que haga un crédito en un banco, se atrasó 2 cuotas, lo llamaron a decirle que le van a embargar y esa persona se le perdió la paz. O sea, se le perdió la paz. Ahora sufre tanto porque no le vayan a quitar eso. Porque vamos haciendo de lo que tenemos la razón de quién, de nuestro ser. Entonces el Señor habla aquí de un asunto bien importante, la avaricia. ¿Será que nosotros tenemos avaricia? Y es algo de lo que el Señor dijo: guardaos, ¿cierto? Vaya conmigo a Hebreos 13:5. Hebreos capítulo número 13, versículo número 5. Aquí la Escritura está hablando de la vida del creyente. Yo me pregunto, ¿de la abundancia del corazón habla qué? ¿Usted ha escuchado creyentes que no hablan sino de plata? Y de dinero, y de tener, y de arrebatar, y de poseer, y de las bendiciones de allá y de las bendiciones de acá. Y mire lo que dice el verso número 5: sean vuestras costumbres. Las costumbres habla de lo que usted vive a diario, de lo que usted hace a diario. Sean vuestras costumbres como sin avaricia. Sin avaricia, dice ahí. Contentos con lo que tenéis, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Porque la seguridad tuya no es lo que tienes, sino el Dios que te sustenta. Él dijo: no te dejaré. Y Él dijo: no te ¿qué? Desampararé. Pero Dios habla que nuestro diario vivir sea sin avaricia. La definición que en el diccionario normal encontré de avaricia es el afán
o deseo desordenado de poseer riquezas, bienes, posesiones u objetos de valor abstracto con la intención de atesorarlos para uno mismo, mucho más allá de las cantidades requeridas para la supervivencia básica y la comodidad personal. Un afán desordenado por estas cosas. Un afán donde esa se vuelve la razón de ser para la vida ¿de quién? De esa persona. Sean vuestras costumbres sin ¿qué? Sin avaricia. Colosenses, vaya conmigo 3. Entonces, miremos a qué compara el Señor la avaricia. Colosenses capítulo número 3, versículo número 5. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Ezequiel? Que a dónde habían puesto los ídolos esos ancianos, en su corazón, ¿cierto? Y que el Señor les iba a hablar entonces conforme a los ídolos de ese ¿qué? A los ídolos de su corazón. Entonces mire lo que dice aquí en el verso 5 de Colosenses: haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, ¿y qué más? Ahora, ¿qué dice que es la avaricia? Un ídolo. Y cuando ese ídolo está en el corazón y no es tratado por Dios, ¿sí? Entonces yo voy a empezar a escuchar todo conforme a ese ídolo que tengo dentro de quién, dentro de mí. No olviden que los ídolos nos hacen ciegos. Nos hacen ciegos en nuestro caminar. Y aquí la palabra de Dios deja ver con claridad que la avaricia es un ídolo dentro del corazón. Algo a lo que le ha dado atributos o poder, como si me diera vida, como si me hiciera feliz, como si me sustentara, como si llenara mi corazón, como si trajera satisfacción a mi vida. Y no es posible. Solamente Dios se ha reservado ese derecho de ser la plenitud de nuestro corazón. Y para eso nos ha dado a Jesucristo. Por eso la Escritura dice de Jesucristo que Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en ¿qué? De aquel que todo lo llena en todo, ¿sí? Y ahí en ese mismo Colosenses, donde habló de que la avaricia es idolatría, si se devuelve al 3:1, ahí está dando unas indicaciones de qué es lo que busca el que ha nacido de nuevo, del que ha recibido la vida de Dios. Qué es lo que busca, de aquel donde el poder de Dios ha operado. Qué es lo que busca. Y dice: si pues, 3:1 de Colosenses, habéis resucitado con Cristo, buscad ¿qué? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de ¿dónde? De arriba, y no en las de la tierra. Entonces nos damos cuenta de cómo la palabra sí va llevando a tomar una decisión y va cercenando de nuestro corazón aquellas cosas que empiezan a ocupar un lugar en el corazón. Porque tal vez no tenemos muchos ídolos exteriores ahora, pero ¿cuántos la avaricia y el deseo de tener está gobernando su ser interior? Vamos a mirar más aspectos respecto a esto. Vayan conmigo a Jeremías capítulo número 6. Jeremías capítulo número 6. Hoy traje varias citas porque quiero que todo ese consejo lo tomemos directo de la palabra frente a un asunto que es de tanto peso, tantas veces en el corazón, tantas veces en el corazón, ¿cierto? Lo he visto de una manera eufórica a muchos decir amén cuando les habla de que Dios los llamó para que heredaran el cielo y la tierra y todo lo que ellos hay, y ese tipo de enseñanzas que dice que usted tiene que descubrir cómo estaban en el cielo, cómo hay graneros llenos de toda clase de cosas que usted tiene que arrebatar sobre la tierra.
Y cuando yo voy y miro la palabra, buscar las cosas de arriba, de seguro que cuando nosotros estemos en el cielo, de acuerdo a algunas descripciones que deja ver la Biblia, es algo indescriptible. ¿Sí? Es algo indescriptible. Si nosotros llegáramos al cielo sin que el Señor estuviera en el cielo nos dejaría boquiabiertos. Pero si llegamos al cielo, estando el Señor en el cielo, no importa cuán espectacular sea el cielo, ante la gloria de Dios, todo lo espectacular del cielo es como insignificante. Para entender que nuestro anhelo de ir al cielo es Él. No es ni las calles de oro, ni el mar de cristal, porque cuando estemos delante de la gloria del Señor, delante de esa luz inaccesible, como dice la Escritura, lo que menos nos va a interesar es de qué está hecho todo. Lo que nos va a interesar es que única y exclusivamente Él. Única y exclusivamente Él. Dice Jeremías capítulo número 6, versículo número 13. Jeremías capítulo número 6, versículo número 13. Y aquí está hablando y cubriendo a cada personita. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, y pudiéramos cubrirlo en todas las dimensiones, tanto de edad, cada uno sigue ¿qué cosa? La avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son ¿qué? Engañados. Porque todos están siguiendo el mismo deseo. ¿Cuál? La avaricia. El deseo de tener, el deseo de poseer, el deseo de alcanzar, el deseo de ser reconocido, el deseo de tener influencia sobre otros. Todo eso hace parte de la avaricia. Por eso ya leímos al comienzo toda avaricia. Todo ese deseo de creer que nosotros somos los que tenemos el ¿qué? El control. Y está hablando de todos cómo estaban cubiertos con eso. Y dice el verso 14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay ¿qué? Y no hay paz, ¿cierto? Diciéndole Dios te va a bendecir con toda clase de cosas, cuando esa persona ni siquiera se ha contristado en su corazón de cómo le ha fallado a Dios, y de cómo le ha pecado a Dios, y de cómo ha estado separado de Dios. Porque ahí mismo en el versículo siguiente dice, mire, le dicen al pueblo tranquilo, Dios lo va a bendecir, le va a ir bien. Y dice en el verso siguiente, se han avergonzado de haber hecho abominación, o sea, se han arrepentido. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener ¿qué? Vergüenza. ¿Qué es curar con liviandad? Hablarle es a los ídolos del corazón y no a la necesidad que el corazón de el hombre tiene de venir en arrepentimiento a los pies del Señor, de venir reconociendo que el Señor es su gran necesidad, el gran deseo de su corazón. Eso es curar con liviandad ¿qué? La herida, y eso no puede ser curado. No olvide, la abundancia de la vida no depende de la abundancia de ¿quién? De las cosas. En la palabra de Dios habla de un hombre muy rico que murió, que vestía con esplendidez y comía con esplendidez, y murió y fue al lugar de tormento. Y habla de un hombre que durante su vida tuvo llagas, necesidades, y murió y fue al seno de Abraham, ¿cierto? Entonces no estamos haciendo ni que tengas que ser pobre ni que tengas que ser rico, estamos hablando de qué lugar está ocupando Dios dentro de quién, dentro de tu corazón, y qué lugar está ocupando Dios dentro de tu vida. Y aquí habla de un asunto bien preocupante, porque habla de los jóvenes tras la avaricia, de los ancianos tras la avaricia, pero de pronto dice, pero los que dirigen el pueblo también están detrás de lo mismo, porque ahí dice, terminando, donde dice hasta, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores.
¿sí? Están yendo en una dirección equivocada. ¿Será necesario que estos ídolos sean tratados en nuestro corazón? Totalmente, si queremos la vida de Dios en verdad en nuestro corazón. Vaya conmigo a Éxodo 18. Éxodo capítulo número 18. Ya el pueblo de Dios va por el desierto, y en el desierto van haciendo estaciones conforme Dios les va guiando. De pronto allí en el desierto aparece la visita del suegro de Moisés, llamado Yetro, y de pronto Yetro ve que Moisés está sirviendo, pero que lo está haciendo de una manera inadecuada. Y llega como consejero a decirle: lo que veo que estás haciendo, no lo estás haciendo bien, porque tú no tienes la capacidad de atender solo toda esta cantidad de gente. Si lo sigues haciendo así, desfallecerás tú y también desfallecerá todo este pueblo. Y aquel día viene un consejo muy hermoso de parte de Yetro, ¿cierto? Mire lo hermoso. Aquí encontramos dos cosas importantes. Uno, que no importa cuánto pueda usar Dios a una persona, esa persona necesita estar dispuesta para recibir consejos. Porque Moisés había sido usado como una figura de libertador, y llegó su suegro que no participó en nada. Su suegro no estuvo ahí para sacar al pueblo de Egipto, ni nada. Y de pronto llega de visita y llega a aconsejarlo. Moisés hubiera podido levantarse en altivez y decirle: pero ¿usted quién es? Usted aquí no ha estado con nosotros pues, para que venga a decir nada y a opinar nada. Nada, sino que él con humildad y sencillez de corazón aceptó aquel día el consejo, ¿sí o no? Y le dijo que era mejor que redistribuyera el trabajo, ¿sí? Pero mire lo que aparece en el verso 21, y esto es muy importante para los que servimos al Señor, porque dice: además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. ¿Qué más dice ahí? Temerosos de Dios. ¿Qué más? Varones de verdad. Ah, y aparece una cosa muy importante. Ah, ¿sí o no? Qué peligro tener personas dirigiendo con todas esas ambiciones en el corazón. Porque con esas ambiciones en el corazón van a enseñar conforme a las ambiciones que hay dentro de quién. Dentro de su corazón, ¿cierto? Por eso la Escritura dice que en los postreros tiempos habrá comezón de oír la palabra, y se amontonarán maestros conforme a las concupiscencias de su corazón. Se amontonarán gente a enseñarlos las mismas cosas, porque todos tienen los mismos deseos de quién, dentro de su corazón y dentro de su vida. Por eso es tan importante que como servidores de Dios aborrezcamos la avaricia. Es algo que tiene que estar lejos de quién, lejos de nosotros y lejos de nuestro corazón, porque si esa avaricia no se aleja de nuestro corazón, necesariamente nos va a llevar a un extraviarnos de qué, de la fe, ¿cierto? No olvide, la Biblia no dice que el dinero o el tener sea malo. Lo que la Biblia expresa es el amor. ¿Al qué? Al dinero. Raíz de todos los males es el amor ¿de qué? Del dinero. Y por causa del cual muchos se extraviaron del camino ¿de qué? Del camino de la fe, ¿cierto? Por eso es mejor, ¿cierto? Alguien alguna vez compartía con alguien y me dijo: si usted tuviera la oportunidad de pedirle algo al Señor, ¿qué le pediría? Y si a uno le ponen esa expresión, ¿cierto? A uno le volarían 1000 pensamientos y uno decir: si tengo la oportunidad de pedir una única vez, ¿qué pediría? ¿Cierto? Porque a veces nosotros tenemos la concepción es como de la lámpara de Aladino, que es que frotamos la Biblia para que se me concedan los deseos, ¿cierto? Y así no es como es la palabra de quién, del Señor.
Y yo le respondí rapidito a esa persona algo que Dios me ha permitido entender en el corazón. Y ya les voy a contar de a dónde Dios me permitió entenderlo. Yo le dije, lo único que yo le diría al Señor en esa petición es: Señor, lo que tú tengas dispuesto para mí es lo que yo quiero. Punto. No tengo nada más para decirle al Señor. Entonces el otro me quedó mirando como, oh, ¿qué es eso? Pero esto, un día hay un hombre que no tiene brazos ni piernas y su nombre es Nick. Pronto lo han escuchado, lo han visto. Y un día a este hombre le hacen una pregunta: que si Dios le diera la oportunidad de volver a nacer, ¿cómo le pediría él a Dios que lo hiciera? Y cuando uno esperaba que una persona sin brazos y sin piernas tenga esa oportunidad, ¿qué esperaría que dijera? Pues que nazca completo y punto. Pero este hombre, con sus ojos brillantes, con una sonrisa en sus labios, al que le preguntó, le dijo: si Dios me preguntara cómo me gustaría volver a nacer, le diría que me hiciera nuevamente como me hizo la primera vez. ¡Ay, qué hermoso! Eso sí es peso de Dios. ¿En dónde? En el corazón y en la vida, ¿cierto? En el corazón. Por eso es tan importante, como dice acá, que los que servimos a Dios aborrezcamos, ¿qué? La avaricia, ¿cierto? Para que no hagamos mercader del Evangelio, ¿cierto? Para que el Evangelio no se convierta en un negocio en medio de nuestras vidas y de nuestro caminar. Entonces empezamos a ver cómo todo esto va confrontando nuestro corazón. ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? Porque no solamente puede haber avaricia en el que predica, sino en el que está sentado. Está ahí sentado, pero ¿qué es lo que anhela en su corazón? ¿Qué es lo que desea? ¿Por qué es lo que está ardiendo su corazón? ¿Cierto? Un día alguien, de manera muy grotesca, me dijo lo siguiente. Dijo: pastor, usted tanto que predica de no buscar cosas del Señor, y entonces ¿usted por qué tiene carro? ¿Por qué tiene esa camioneta? ¿Sí? Y entonces me lo hizo así como una afrenta, pero el Señor me permitió guardar silencio y no le respondí nada a esa persona. No le dije nada, ¿cierto? Porque para los que no saben, nosotros teníamos solo una motico. Y un día fui al supermercado. Cuando entré al supermercado me dieron una boleta para que la llenara con el nombre. Puse el nombre en la boleta y como 2 veces después nos llamaron que nos habíamos ganado un carro. Ni le estábamos pidiendo carro, ni con eso le estoy diciendo que ponga a llenar boletas, porque eso es un asunto de suerte, ¿no? A Dios le plació así, simplemente una boleta. A Dios le plació ser así. O sea, Dios nos regaló un carro que ni le estábamos pidiendo, que ni estábamos buscando. A Dios le plació, y muchas veces a Dios le place hacer así. Muchas veces Dios no nos ponía a buscarlo sino a Él, y mientras lo estamos buscando a Él, Él tiene cuidado de muchas cosas conforme a ¿qué? Conforme a su parecer y conforme a su voluntad, y nos permite ver su gracia. Que sean varones que aborrezcan ¿qué? La avaricia. Sí, que si Dios pone algo en sus manos, eso sea para glorificar a ¿quién? Para glorificar al Señor, ¿cierto? Yo siempre comparto a mi familia, si un día, como no puedo estar como pastor por alguna razón frente de la congregación, ¿sí? Ustedes no pueden reclamar nada en la iglesia, porque es que en la iglesia no hay nada nuestro. O sea, las sillas no son del pastor, los bancos no son del pastor, no hay nada nuestro, ¿cierto? No hay nada nuestro, solamente servimos a Dios, pero todo es ¿de quién? Del Señor. Si un día no estamos, pues Dios pondrá otros, porque no olviden, la obra de Dios no depende de un hombre. Los hombres pasamos y desaparecemos, pero la iglesia sigue, porque el dueño de la iglesia permanece para quién? Permanece para siempre. Entonces, pensando en esto, miremos entonces cómo sería mirar rápidamente un ejemplo en la palabra de
cómo Dios permite muchas cosas, pero que tomadas por el lado correcto, tomados de la mano de Dios, nos van a edificar muchísimo. ¿Han escuchado ustedes de la vida de José en el Antiguo Testamento? ¿Cierto? Yo creo que todos, de alguna u otra manera, hemos escuchado la vida de José, por lo que aconteció en la vida de él no pasa desapercibida como la vida de cualquier otro ser humano. Pero nos damos cuenta que Dios le plació poner a José en un sitio de privilegio, y a Dios le plació hacerlo sobresalir en un lugar como Egipto, y a Dios le plació darle autoridad en ese lugar, ¿cierto? Pero antes del Señor ponerlo allá, primero trabajó e hizo un trato muy especial. ¿En quién? En su corazón, ¿cierto? En su corazón. Primero lo dejó ser administrador en la casa de Potifar. Y en la casa de Potifar la palabra da testimonio de que de nada de lo de Potifar se adueñó ¿quién? José. Aunque él dijo, me ha sido dada la potestad de todo, pero no, y aun cuando la mujer de Potifar se les puso a José, le dijo, no, usted a mí no me ha sido concedida, y además, ¿cómo le haría yo esto al Señor? ¿Qué estaba buscando José? ¿Hacia dónde estaba dirigido? Hacia buscar las cosas de ¿quién? De arriba. Y por hacer lo correcto, ¿qué estaba haciendo José en la casa de Potifar? Lo correcto. ¿Sí o no? José no fue echado de la casa de Potifar por haber abusado de la mujer de Potifar. Al contrario, fue metido a la cárcel por negarse a acostarse con ella. Y es metido en la cárcel. Imagínense, allá en la cárcel Dios le da el privilegio de ser un hombre de confianza dentro de la cárcel. Y después Dios, de tratar con su corazón y de prepararlo, lo puso en un lugar que sobresaliente, porque así le plació al Señor. Vaya conmigo ahí, por favor, a Génesis 45. Génesis, en el capítulo número 45, en el versículo número 5. ¿Dónde está José en este versículo? Es la segunda persona más importante en Egipto. A Dios le ha placido ponerlo allí, pero entendió José para qué Dios lo puso, y cuando entendió para qué Dios lo puso, no torció el mensaje. Porque dice acá en el verso 5, cuando se encuentra con sus hermanos, les dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ¿quién? Delante de vosotros. Entonces mire lo hermoso. ¿Qué está expresando a José? Que todo lo que ha acontecido porque Dios tiene un propósito, y él está enfocado en su vida es en el propósito de ¿quién? En el propósito de Dios. Cuando lo está expresando cuál es el propósito de Dios, aunque está en un lugar sobresaliente, porque allí lo puso ¿quién? El Señor. Pero mire que no va a encontrar ningún pasaje donde José se siente a darle una enseñanza a su familia y a los israelitas que puedan ir añadiéndose ahí, de cómo llegar a ser gobernante en Egipto. Él no le da ese tipo de enseñanza. Es más, nunca hubo de parte de José un decirles, bueno, estamos creciendo, ya está aumentando el número, la idea es que sigamos aumentando porque vamos a gobernar en Egipto.
Su mensaje no es ese. Mire, entendió que él había sido puesto ahí en un momento específico para un plan precioso de Dios que iba a preservar a su pueblo. Pero desde allí, él no hizo un mensaje para que todos empezaran a anhelar ser el segundo de Faraón. Desde allá no puso en ningún momento ese mensaje de esa manera. Es más, tan claro tenía José el propósito de Dios, que cuando estaba a punto de morirse, que se iba a despedir de sus hermanos, les dijo de manera muy clara: ciertamente el Señor los va a visitar y los va a sacar de acá y los va a llevar a la tierra que Él tiene dispuesta. Cuando el Señor los saque, por favor, se llevan los huesos míos para allá. ¿Cierto? ¿Estaba pensando él en Egipto? Aunque Dios lo puso en un lugar especial. Entendió el momento y el propósito de eso, pero al entenderlo, no empezó a enseñar cómo todos empezaran a gobernar desde Egipto, sino cómo cada uno entendiera cómo es el propósito de Dios para quién, el propósito de Dios para su vida. Le pregunto una cosa: ¿será que si tuviéramos un presidente cristiano tendríamos un país mejor? ¿Sí o no? No. Con total certeza no. Es más, cuando Jesús estuvo sobre la tierra, siendo el dueño de todo, Él no estaba interesado ni en sentarse con el César, ni con Herodes, ni con Pilato. Y era el dueño de quién, de todo. ¿Dónde estaba interesado en sentarse el Señor Jesús? ¿O establecerse? En el corazón de cada gente, de cada ser humano, de cada ser humano. Está establecido que en este tiempo Dios va a establecer sus reinos en cada gente, en cada corazón. Si Dios le permite sobresalir en algo, que en ese algo entendamos cuál es el propósito de quién, el propósito de Dios. Si Dios le permite a una carrera, ¿cuál es el propósito de Dios en esa carrera que Dios le permite estudiar? ¿Cómo el propósito de Dios se cumple con todo esto sobre nuestro corazón y sobre nuestra vida? Porque no olviden, a veces las ambiciones nos llevan a pensar y a distorsionar el mensaje de quién, el mensaje del Señor. ¿Qué dice la Escritura? Que contentos con lo que tenemos, ¿qué? Ahora. Y ese contento viene de Dios. La plenitud viene, es de el Señor para nuestro corazón. Por eso es tan importante, como dijo el Señor, que nos guardemos de toda avaricia. Y si percibimos algo de esto en nuestro corazón, humillémonos delante de Dios. Clamemos a Dios que arranque toda inclinación de nuestro corazón hacia cualquier deseo de abrazar algo como si fuera Dios, porque eso me va a terminar alejando del Señor. Si Dios nos permite algo, dice la palabra de Dios que es don de Dios que el hombre trabaje y disfrute el fruto de su trabajo. Eso es diferente, un orden diferente que viene y parte de quién es Dios dentro del corazón y dentro de la vida. Cuando vemos a José, vemos a un hombre que, habiéndole dado un lugar especial el Señor en ese momento de la historia, él no perdió de vista quién era Dios y qué era lo que tenía que enseñar dentro de su vida y dentro de su corazón. Si Dios desea prosperarnos, Dios lo hará conforme Él quiere, conforme Él desee, ¿cierto? Pero para que nuestro corazón no se desvíe, igual cuando Dios ponga algo en tus manos, preguntémosle: Señor, esto que has puesto en mis manos, ¿para qué es? ¿Cómo quieres que lo use? Porque esto va a marcar una diferencia en nuestras vidas. Hubo dos discípulos que se acercaron al Señor y le dijeron: Señor, cuando vengas en tu reino, pon uno a la derecha y otro a la izquierda. Y el Señor los miró y le dijo: no saben lo que piden. No saben lo que piden, ¿cierto? Entonces, busquemos lo que sí nos ha sido concedido. El Señor dice, y que el Señor cuánto más dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cuánto más nos dará de su presencia, de su vida, y nos dará
de su amor. ¿Qué anhelamos? ¿Qué deseamos con todo nuestro corazón? Y eso evidenciará qué es lo que está pesando en nuestras vidas. Y si lo que pesa en nuestras vidas es un ídolo, postrémonos delante de Dios, roguémosle que derribe esos ídolos de nuestro corazón para que nuestras vidas corran tras Él y no tras las cosas malas. Amén. Vamos a orar. Entonces, si te pones sobre tus pies en esta mañana, vamos a darle gracias al Señor. Padre, estamos muy agradecidos en esta mañana